Pero hoy predicaremos el día jueves del ministerio de Jesús. Alguien diga conmigo el día jueves. Y el día jueves solemos decir que es el día más largo de Jesús, porque el día jueves comenzó el jueves en la madrugada y ese día no terminó hasta el viernes como a las 3 o 4 de la tarde. Jesús entonces vivió casi su último día en la tierra, casi 24 horas sin dormir, sin comer, prácticamente sin beber agua, ¿no? El día jueves comenzó de lo más bien. Comenzó muy hermoso el jueves en la mañana, como lo vamos a leer en Marcos capítulo 14, pero nadie tenía idea que iba a terminar como terminó. A veces un buen comienzo o un comienzo hermoso no siempre garantiza un final hermoso. Sabemos que así es la vida, ¿no? En nuestra experiencia muchas veces de la vida, tratamos de hacer todo el esfuerzo para comenzar bien, y a veces los comienzos son muy hermosos, son muy bonitos, son muy emocionantes, pero tenemos que tomar mucho cuidado con lo que ocurre en el camino, en el tránsito, en el between, para que un comienzo hermoso se convierte en un final hermoso. El día jueves había comenzado hermoso y todo lo que ocurrió en el día fue hermoso, pero terminó de forma trágica. Marcos 14:12. Marcos 14:12. Dice la palabra: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, eso es la Pascua, ¿ok? Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, es el día jueves, ¿ok? ¿Están conmigo? Entonces, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así comienza el jueves. Maestro, recuerden que Jesús no tenía casa, Jesús vivía en el camino. Entonces dicen los discípulos: tú no tienes dónde reposar la cabeza, tú no tienes una casa, tú no tienes una dirección, tú no tienes dónde podemos reunirnos, pues entonces invéntanos un lugar y dinos dónde haremos la fiesta más importante de Israel, la fiesta de independencia de la nación, donde hoy vamos a comer, vamos a beber y vamos a compartir. Entonces el día jueves comienza con un ambiente festivo. Ojalá el final hubiese sido también un ambiente festivo. Así que Jesús le dice a ellos, a partir del versículo 13, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad, y cuando lleguen a la ciudad van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Siguen a ese hombre, y donde ese hombre entra, dile que el Señor ha dicho así: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen entonces allí la fiesta de la Pascua. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua allí, en ese aposento alto, en ese lugar que ese hombre tenía preparado para el Señor. Cuando leemos ese pasaje de Marcos 14, del 12 al 16, la primera verdad que yo encuentro, que me toca el corazón, que me impacta, es que tú y yo tenemos que aprender a servir a Dios desde el anonimato. ¿Por qué le digo eso? Como decía con un grupo de hermanos ayer, sabemos que el domingo de Ramos Jesús entró en la ciudad, fue proclamado rey por todo el pueblo en un burro. Pero ¿de quién era ese burro? No tenemos idea. Y Jesús está celebrando su última Pascua, su última cena con sus discípulos, preparándose ya para ir a la cruz. Y Jesús va a recibir esta Pascua en un aposento alto que es de alguien que tampoco sabemos su nombre. Muchas veces nosotros vivimos con más preocupación por ser conocido en la tierra que con la preocupación de ser conocido en el cielo. Pero déjame decirte algo, iglesia: procúrate ser conocido más en el cielo que en la tierra. Así que no te sirve de nada la cantidad de likes, de share, de comentarios que tienes en Twitter, en Instagram, en TikTok. No importa si tienes 50 millones de seguidores en las redes sociales. Si tu nombre no está registrado en el cielo, si tú no estás conocido en el cielo, estás desperdiciando tu tiempo. Pero si estás reconocido y conocido en el cielo, no importa que nadie sepa quién tú eres en la tierra, tu recompensa
recompensa en la eternidad será siempre grande, porque tu nombre nunca caerá en el anonimato en la eternidad. No sabíamos quién era ese hombre, pero su nombre está escrito en el cielo. Estoy seguro que Dios sabe quién es. Estoy seguro que Cristo sabe quién es, aunque nosotros hoy no sabemos cuál es su nombre en el texto bíblico. Entonces, el primer día de la fiesta de la Pascua, lo primero que vemos es una lección de humildad, de que aprendemos a servir a Dios y dejando que Dios reciba toda la gloria, todo el aplauso, mientras nosotros nos quedamos con la satisfacción de saber que simplemente Dios nos ha usado como siervos inútiles, y nuestra mayor aspiración en este mundo es servirle a Dios aunque nadie nos conozca. Tal vez no muchos conocían a Job en su época, pero la palabra dice que Dios sí sabía quién era Job. Y dice el libro de Job, comenzando en el capítulo 1, que había un hombre que llamaba Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando tu vida, una vida de santidad, de rectitud, de temor de Dios y apartado de la maldad, créeme, amado, tu nombre es muy famoso en el cielo. Muy famoso en el cielo. Aunque nadie te reconoce, aunque nadie te aplaude. Por lo tanto, vale la pena vivir una vida famoso para Dios, aunque no famoso para el mundo, que famoso para el mundo y no famoso para Dios. Esa es la primera lección. Lo segundo que aprendo en el pasaje es, mi esposa me dice que es un trabalengua, que nadie se lo va a aprender. Cuando nada importa, solo importa los que importan. ¿Pueden decir conmigo? Cuando nada importa, solo importa los que importan. Ustedes ven, ustedes se lo aprendieron rápido. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Ustedes se recuerdan cuando llegó COVID? ¿Alguien se recuerda? Yo sí. Cuando llegó COVID, no te encerraron en tu casa con tu jefe, ¿verdad que no? No te encerraron con tus mejores amigos. No te encerraron con tu artista favorita o con tu restaurante favorito. No te encerraron con la tienda ni con el mall que más te guste. ¿Con quién te encerraron? Te encerraste con tu familia. Porque cuando nada importa, solo importa los que importan. Eso, ahorita tenemos una frase ahí. Te encerraron con tu familia porque ellos son los que importan. Cuando era ahora, dice la palabra que Jesús se sentó en la mesa, no con la multitud que lo proclamó rey el domingo de Ramos, no con la multitud que quería apedrearlo el martes en el templo. Se encerró y se sentó en la mesa con aquellos que realmente le importaba, con aquellos en los cuales él quería dejar una marca, un sello, con aquellos él quería impactar, con aquellos él quería producir un momento de transformación. Fue con lo que eran de verdad su familia, sus 12 discípulos. Las escrituras nos enseñan que Jesús nos amó hasta el final y amó a sus discípulos hasta el final. Y en la hora más oscura de su vida, hora antes de ser arrestado, de ser sacrificado, aparta tiempo para pasar sus últimos momentos con ellos. Yo te pregunto, iglesia, ¿quién puede estar contigo en tu peor día? ¿Quién puede estar contigo en tu peor día? ¿Estás invirtiendo tiempo y vida en aquellos que estarán contigo en tu peor día? Porque en tu fiesta pueden estar muchos. En tus celebraciones siempre asistirán muchos. En tu boda va a asistir mucho. En tu cumpleaños estarán muchos. En el día que tú quieres inaugurar una mansión que compraste, mira, tal que no invitaste va a venir. En tus fiestas van a estar muchos, pero en tus angustias solo estarán unos pocos. Y esos son los unos pocos que cuando nada importa, solo importa los que importan. A veces nos deprimimos, nos entristecimos, pensando o diciendo, en mi peor día me dejaron solo. Pero te voy a decir algo hoy, está bien, así debe ser. Porque Jesús, en su peor momento, no estaba con una multitud, estaba con unos pocos. En tu peor día, solamente estarán contigo los que realmente importan, pero asegúrate de que está contigo el Cristo de la gloria. Tus mejores amigos te pueden fallar.
Tu familia puede no visitarte en tu peor día. En tu peor día es posible que el pastor no pueda estar contigo porque yo no soy omnipresente. El único que estará contigo siempre es el que prometió que estaré contigo todos los días hasta el final. En tu día bueno, en tu día malo, en tu día de salud, en tu día de enfermedad, en tu día de prosperidad, en tu día de escasez, en tu día gris, en tu día claro. Siempre estaré contigo porque Dios no te dejará ni te abandonará, porque Él se ha comprometido consigo mismo de estar contigo todos los días, guardándote, levantándote, cuidándote, protegiéndote, sanándote, salvándote, caminando contigo hasta llevarte al lugar que Él prometió estar contigo. Entonces el Señor es el único que nunca te va a abandonar. Así que pregúntate hoy, ¿tengo a Dios en mi vida? Jesús estaba en su peor momento. No esperó una multitud, se llevó consigo a unos cuantos. Jesús estaba a punto de irse al Getsemaní. Y en Getsemaní es el lugar de ser quebrantado. En Getsemaní es el lugar de ser procesado. Yo no sé si alguien aquí en este preciso momento, en esa temporada de su vida, está pasando por su Getsemaní. Y hoy vamos a entender qué significa Getsemaní. La palabra Getsemaní en arameo es una palabra que significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Es donde presionan el olivo hasta sacarle el olivo, el aceite. Yo no sé si alguien que siente que está bajo presión o bajo opresión en esta temporada de su vida, que está tratando de respirar pero sus pulmones no se expanden, que está tratando de conseguir alegría pero trata de reír, lo que hace es una mueca porque no le sale. El corazón está angustiado, el corazón está triste, hay depresión, hay angustia, hay tristeza. Déjame decirte algo, amado hermano, que nadie puede librarte de tu Getsemaní, porque es necesario que en el Getsemaní el Señor te oprime hasta sacar de ti el aceite que quiere sacar de ti. Así ocurrió con muchos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Una y otra vez Dios tenía que llevarlos en el lugar de soledad, para allí aprender a depender solamente de Dios. Es necesario cada vez que tú y yo tenemos que ir a nuestro Getsemaní, porque en nuestro Getsemaní aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a adorar a Dios a pesar de la tristeza, adorar a Dios a pesar de la adversidad, adorar a Dios a pesar de la opresión, adorar a Dios a pesar del dolor que hay en el alma. Getsemaní es el lugar, como dice Marcos 14:32 en adelante. Dice Marcos: vinieron pues a un lugar que se llama ¿cómo? Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy más adelante y voy a hacer ¿qué? A orar. Miren para acá, miren para acá. En Getsemaní, la única forma de sobrevivir es de rodillas. La única manera de sobrevivir en Getsemaní es de rodillas. De pie ante el mundo, claro, porque solamente nos humillamos ante Dios. Pero cuando entras en ese lugar íntimo, ese lugar secreto, ese lugar de quebrantamiento, arrodíllate. Permite que Dios se exalte en tu vida. Ahí llegó Jesús y tomó consigo ¿a quiénes? A una gran multitud, no, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y ¿a qué? Y a angustiarse. ¿Alguien aquí sabe lo que significa la palabra angustia? Cuando tratas de respirar y sientes que te vas a morir. Cuando tratas de tragar y sientes que en la garganta no pasa nada, ni siquiera agua ni aire. Cuando quieres levantar el pie, pero parece que alguien ató en tu pie un peso de 100 kilos. Cuando tratas de sonreír, pero parece que alguien frizó tu cara. Cuando tratas de comer, pero nada tiene sabor, nada tiene sentido. Jesús dice que la palabra dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hablando de lo que ocurrió en Getsemaní, un famoso predicador inglés dijo lo siguiente de este pasaje. Entrar en este pasaje, en Marcos 14:32, entrar en este pasaje es entrar al lugar santísimo de la vida de Jesús. Entrar a entender lo que ocurrió en Getsemaní es como entrar en el lugar santísimo de la vida de Jesús. Deberíamos quitarnos los zapatos para leer ese texto. Es más,
Ningún hombre, oye, el más grande predicador del siglo, de los 3 siglos pasados, dice, ningún hombre puede exponer correctamente este pasaje. Porque es un tema que solamente debe ser contemplado en oración, de rodilla, con el corazón quebrantado, en vez de ser expuesto con palabra humana. Dice otra persona que lo que ocurrió aquí en Getsemaní tiene cosas que ni los teólogos más sabios pueden expresar. Pero aún así, aquí estamos tú y yo, iglesia, tratando de osarnos a preguntarle a Dios qué quiere que entendamos de lo que ocurrió ahí en Getsemaní. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, siéntense aquí, que yo voy más adelante a orar. Ahora observen conmigo en su Biblia la transparencia y la honestidad de Jesús. Su humanidad, en contemplando la gravedad del momento, dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice Jesús que estoy tan triste que tú me punchas ahora mismo, no siento nada. Me siento morir. No sé si alguien aquí entiende la palabra angustiarse, amados. Yo he estado en la angustia. Cuando mi hermano me llamó esta semana, me dice, mira, finalmente tuvimos que entregar la casa. Yo sé que es lo único que tiene mi papá. Que tuvieron que agarrar un saco, echar 3, 4 camisetas y salir corriendo. Sin una almohada, sin un vaso, sin una cuchara. 50 años trabajando para tener una casita donde pasar sus últimos años. Yo sé lo que es la angustia. Y dice Jesús que me siento en un estado de angustia tan fuerte que me siento morir. ¿Qué le quiero decir con eso? Que si tú has pasado por los peores momentos de tu vida, o si estás pasando por los peores momentos de tu vida, quiero que sepas, que entiendas, no solamente tienes un Dios que te entiende, tienes un Dios que también lo experimentó en carne propia. Lo cual nos da a ti y a mí la confianza de acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo sé que me entiendes porque también lo viviste. Yo sé que conoces lo que es la angustia. Yo sé que conoces lo que es la escasez. Yo sé que conoces lo que es salir corriendo por tu vida. Yo sé que conoces lo que es la traición, que te den un beso y te venden por 30 monedas de plata. Por eso vengo delante de ti con confianza, con transparencia, creyendo, esperando que en ti voy a encontrar consuelo porque tú me entiendes. Los médicos dicen que a un nivel de angustia que el cuerpo soporta, al soportar ese nivel de angustia se produce una condición médica llamada hematohidrosis, que en el cual las venas que producen sudor se explotan y se mezclan con las que circulan sangre y tú comienzas a sudar sangre en vez de agua. Y es precisamente lo que dice Lucas 22:44. Como Jesús estaba tan angustiado, se puso a orar con fervor, se puso a orar de forma tan triste que su sudor era como gota de sangre que caía a tierra. Recuerden que hace 4 días Jesús fue aplaudido por toda la ciudad. 4 días después está Jesús a solas con Dios en Getsemaní, siendo quebrantado. Mi alma está muy triste, que me siento morir. Ahora, ¿pero qué ocurre en Getsemaní? En Getsemaní digo que ocurre la graduación de todo adorador. Si tú quieres ser un adorador, tú tienes que ir a Getsemaní. Porque en Getsemaní que nos convertimos en adoradores. Marcos 14:35 dice, yéndose un poco más adelante, se postró Jesús a tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y diciendo, versículo 36, Abba Padre. Observen cómo Jesús viene delante del Padre, Abba Padre, una expresión que expresa un nivel de ternura en su relación con Dios. Es como decir, Padre bueno, Padre dulce, por favor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, por favor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que... Eso es la esencia de un adorador. Un adorador aprende a adorar en obediencia, en sumisión, en rendición, entrega y sacrificio.
Si quieres levantar un altar de adoración a Dios en tu casa, vas a tener que aprender a obedecer, vas a tener que aprender a someterte, vas a tener que aprender a rendirte, vas a tener que aprender a entregarte por completo y hacer el sacrificio con tal de que Dios sea exaltado y glorificado. Jesús en Getsemaní dijo: Abba, Padre. Padre santo, Padre bueno, Padre dulce, papito lindo, aparta de mí esta copa. Aparta de mí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta oración de Jesús? Dios respondió a esta oración, pero la respuesta de Dios tal vez no fue la que esperábamos. A veces oramos y oramos como funciona ese aparatico, ¿no? Que le damos a un botón y todo cambia. Pero la oración a veces no funciona así. Jesús oró: Padre, todo es posible para ti. Si tú quieres, puedes librarme de esta copa de ira. Pero dice la palabra, la respuesta de Dios fue enviar ángeles a fortalecer el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para que siga adelante. A veces en medio de la prueba, tal vez Dios no te va a sacar de la prueba, te va a dar fuerza para que siga adelante en la prueba. Quisiéramos que fuera diferente, ¿verdad que sí? Dios no libró a Jesús de la prueba. Dice la palabra que envió ángeles a fortalecer su cuerpo. Dice un predicador americano que si Dios no hubiese enviado ángeles a fortalecer a Jesús en este momento en Getsemaní, ahí mismo muere. Era tanto el dolor, la angustia, que Jesús ahí mismo, su corazón se iba a parar. ¿Alguien aquí ha estado con tanta tristeza que siente que el corazón va a explotar? Yo sí. Me acuerdo que pasando el huracán María por el Caribe, yo estaba predicando en una campaña allá de evangelística en Lawrence, Massachusetts, cuando recibo una llamada que mi madre sufrió una trombosis. Intento cambiar el vuelo, la aerolínea no me cree. Yo tengo que viajar de Massachusetts a Nueva York, y cuando finalmente consigo un vuelo no podía porque pasaba huracán María. Y tuve que esperar varios días esperando poder viajar y llegar a Puerto Príncipe, Haití, ver a mi mamá. Me acuerdo cuando llegué y ver a mi mamá en coma, y había un primo mío que es como un ahijado, un hijo de crianza para ella, limpiando a mi mamá y bañando a mi mamá. Mi corazón literalmente iba a explotar. Jamás había sentido un dolor así en mi vida. Y jamás lo he vuelto a sentir. No podía respirar, mi corazón no palpitaba, todo mi cuerpo se frizó. Mi mamá acostada en una cama que no podía limpiarse sola. Pero ese dolor no se compara con el que sintió Jesús. Porque Jesús literalmente iba a morir en Getsemaní del dolor que él sentía. Y el Señor le mandó ángeles a fortalecer su cuerpo. ¿De qué hablaba Jesús cuando hablaba de pasar lejos la ira? La ira de Dios, la copa que Jesús hablaba, Isaías 51, 22 lo llama el cáliz del furor de Dios. Jeremías 28, 15 lo llama el vino del furor de Dios. Salmo 75, 8 lo llama el cáliz de enojo de Dios, del cual deben beber todos los impíos de la tierra. Iglesia, Jesucristo desde Getsemaní hasta la cruz no sufrió ningún dolor por algo que él hizo. Sufrió el dolor del Padre por lo que tú y yo habíamos hecho. Jesús estaba soportando todo el peso de la ira del Padre que tenía que caer sobre ti y sobre mí. Jesús en su pasión estaba aguantando el infierno que nos tocaba a cada uno de nosotros. Jesús sufrió el infierno tuyo, el mío, el de él, el de ella, el de nosotros, para que tú y yo podamos tener vida eterna en Dios. Porque la palabra establece claramente que la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que ofende y que peca contra Dios merece morir eternamente en la llama del infierno por su pecado. Pero por cuanto Dios nos ama con amor infinito, en vez de matarnos a nosotros, escoge matar a uno que es Cristo, para que en la muerte de Cristo tengamos vida todos nosotros. En el quebrantamiento de Cristo, el Padre nos ha dado a nosotros vida eterna por su dolor y por su muerte. Cristo en Getsemaní soportó ser molido por Dios para salvarnos a nosotros. Aguantó toda la ira de Dios para proveer para nosotros toda la misericordia del Padre.
Sugel Michelin, predicador dominicano, dice: si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, repito, si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío, el infierno repleto. Si Cristo no hubiera soportado lo que soportó, la misión hasta el final, el cielo se habría quedado vacío, el infierno repleto de gente. Por eso a veces, al igual que Jesús, oramos al Padre y recibimos la misma respuesta. Aunque nos cuesta la muerte, amada iglesia, tenemos que alinear siempre nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Aunque nos cuesta morirnos, tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero concluir el día de hoy diciendo lo siguiente: después que Jesús oró varias veces en el Getsemaní, siendo quebrantado, sudando gotas de sangre, que sentía que su corazón se detenía, sentía que sus pulmones ya no respiraban, que sus riñones se colapsaban, que su cerebro se iba a salir de su cabeza, que se sentía muerte literalmente, que el Padre envió ángeles a fortalecerlo. Dice la palabra en Marcos 14:41 que vino por tercera vez y encontró a sus discípulos orando y les dijo a ellos: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado a mano de los pecadores. Levantaos, vamos conmigo. He aquí se acerca el que me entrega. Jesús, después que pasó toda la noche siendo quebrantado, pasó toda la noche siendo molido, pasó toda la noche orando y sufriendo lo que iba a ser la cruz en Getsemaní, siendo prensado como el olivar para sacar aceite, pasando por la prensa de aceite allá en Getsemaní. Después de ser fortalecido por el Padre, dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos: mano a la obra. Mano a la obra. ¿Sabe por qué? Jesús no se rindió, no dio marcha atrás. Por amor a ti y por amor a mí. Ahora, ¿qué pensamos nosotros hoy hacer con el amor de Cristo mostrado en la cruz por nosotros? ¿Qué pensamos hacer? ¿Pensamos hacer como los que le escupían? ¿Los que le abofeteaban? ¿Los que le arrancaron la barba? ¿Los que le pusieron una corona de espino? ¿Los que lo desvistieron y lo exhibieron en vergüenza? ¿O queremos ser como Juan, que se paraba al pie de la cruz a contemplar esa fea belleza del Señor, porque sabía que el amor de Dios cubre multitudes de faltas? Amados, todos nosotros podemos corresponder el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, corriendo a Él en arrepentimiento y fe, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. No escupamos a la cruz, amados. No escupamos a la cruz como lo hicieron los que lo traicionaron. No escupamos a la cruz como hizo Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. No escupamos a la cruz vendiéndolo por placeres de este mundo, vendiéndolos por deleites de esta edad. No escupamos a la cruz, sino que abracemos la cruz, besemos los pies del Maestro, vendamos sus heridas, acariciamos sus cicatrices, diciéndole: Señor, toma mi vida, yo creo en ti, quiero servirte con todo lo que tengo. Espíritu, cuerpo y alma. Con mi tesoro, con mis talentos, con mi tiempo, con mis fuerzas y aún con mis dudas, voy a servirle al Señor. No escupamos a la cruz. Corramos a Jesús, iglesia. Porque la única forma de corresponder lo que ocurrió
ahí en Getsemaní, es amando a Dios. Jesús se levantó el jueves bien temprano en la mañana, preparando todo el día un ambiente festivo para celebrar. Pusieron manteles en las mesas, pusieron flores en las mesas, prepararon para hacer una fiesta. Mientras los discípulos estaban comiendo, antes de la fiesta Jesús lavó los pies de ellos, los preparó, los limpió para ir a comer. Mientras todo el mundo comía, ambiente festivo, Jesús estaba ahí adolorido, acongojado, pero estaba con aquellos que le importaba. Tomó 3 de ellos y va al olivar, va al Getsemaní a un muerto, prensa de aceite, y ahí se puso a orar. Y mientras Jesús oraba, los 3 que él llevó consigo se quedaban durmiendo porque tenían los ojos cargados de sueño, no podían aguantar del cansancio del día. En el peor momento de Jesús solo estaba con él el Padre, que mandó ángeles a fortalecerlo. Y qué bueno que Dios así lo hizo. Qué bueno que Dios así lo hizo. Por eso podemos hoy unir nuestras voces con millones alrededor del mundo. Aquellos que celebran con libertad y otros que celebran bajo persecución. Pero todos celebramos a un mismo Cristo. Al Cristo de la gloria.